Entonces el coronel dijo, bueno, si esa no es culpa de ellos, es culpa de nosotros que nos olvidaron de darle al turista. Así que por favor, inmediatamente sáquenlo de prisión y pónganlo en el siguiente bus para que ellos se vayan. Entonces yo vi la mano de Dios en esto, pero me hice una pregunta: ¿por qué me bajaron del bus? ¿Por qué paró? Porque no hay nada casual en esta tierra, todas las cosas ayudan a bien. Entonces lo que sucedió fue que comencé a orar, y cuando llegué a la frontera, justo para pedir el documento que me faltaba, el que me atiende era un cristiano evangélico, y me dice: ¿usted qué trabaja? Le digo que pues soy un misionero, ¿verdad? Y me dijo, pues, ¿cuál es su problema? No, que se olvidó este documento. Entonces me dijo: mira, no hay problema, si usted vino acá a México, yo le voy a dar, no un mes, no 2 meses, le voy a dar 1 año para que se quede. Entonces me dio 1 año para quedarme. Entonces yo me quedé pensando, porque no las cosas pasan por casualidad, sino por causalidad, por una causa. Entonces inmediatamente dije: bueno, Señor, hay paz. No he venido yo en plan de quedarme en México, pero si tú es tu voluntad quedarme aquí, necesito paz. Y empezó a darme una paz impresionante. Entonces, pero me fui, me acuerdo, le pedí a un americano, a un norteamericano, le pedí que tenía un mobile home, una casa rodante, de que por favor nadie me abre ni me toque la puerta, que iba a estar ahí 3 días orando, ayunando y con un balde de agua, ¿verdad?, para estar tomando. Al tercer día de haber estado orando, me acuerdo que me quedé dormido, y cuando yo estaba dormido, vino a mis sueños ese Jesús que tanto necesitamos. Pero vi inclusive que me señalaba y me decía: esto es permitido porque tengo mucho pueblo para mí y te voy a usar a ti. Y eso me despertó. Fue tan claro la visión, porque estaba en la punta de una montaña, una carretera que bajaba frente al mar y todo lo demás. Cuando salgo de allí, de ese motorhome, lo primero que salgo corriendo y pregunto a una persona: oiga, quiero saber si por acá hay un pueblo con mar, porque en el pueblo que me había quedado en la frontera, llamada Tijuana, y ahí no existe, vamos a decir, en pleno ciudad no hay mar. Entonces le pregunto a una persona: oiga, por acá hay un pueblo ya con mar, y me dice: sí. Y en eso me meto a seguir orando, y abro la Biblia, y la Biblia en el capítulo 27-39 de Hechos, para mí Dios habló que había un pueblo mexicano. Usted se va a reír, pero si usted lo lee en el capítulo 27-39, dice que cuando Pablo, el apóstol Pablo, dice que naufragó, y cuando despertó, cuando amaneció, dice que vieron una ensenada. ¿Y sabe cómo se llamaba el pueblo que tenía mar? Ensenada. Mire cómo Dios puede hablar esto en la Escritura. Y así trató conmigo, cómo confirmó su perfecta voluntad. Entonces yo, obediente a la voz de Dios, me fui para ese pueblo llamado Ensenada, en la cual se abrieron muchísimas puertas. Estuve predicando 9 meses, y miles de miles aceptaron a Cristo, y miles de miles fueron sanados, y miles de miles fueron restaurados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado su manera de pensar. Dios no ha cambiado con su palabra, ¿verdad? Él confirma a través de su Escritura. Entonces, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino. Número 1, la paz. Número 2, la Escritura. Número 3. Si nos vamos a 1 Corintios, en el capítulo, quiero que vaya a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 9. Dice así la Escritura: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Mire qué interesante. Porque puerta grande y eficaz se me ha abierto, pero muchos son los adversarios. Esto significa que la tercera puerta es las puertas abiertas o las puertas cerradas. Dios te habla por puertas abiertas, Dios te habla por puertas cerradas. Número 1,
Recuerde, puertas abiertas o puertas cerradas. ¿Ok? Entonces, pero mire qué interesante. Dice, muchos fueron los adversarios. Significa, por eso que yo siempre digo que cuando usted está caminando y no siente viento contrario y no hay adversarios, preocúpese, porque tal vez no está yendo al propósito de Dios. Porque cuando usted está yendo al propósito de Dios, siempre hay enemigos filisteos, siempre hay viento contrario, ¿verdad? Por eso que dice, muchos son los adversarios. Entonces, Dios habla, el tercer foco, puertas abiertas o puertas cerradas. Y hay gente que se queja cuando se le cierran las puertas. Me acuerdo un hermano, tenía todas las ilusiones de irse a un país y había hecho sus maletas, le he dicho a la iglesia que oren por él y todo lo demás, y estaba súper emocionado. Cuando en eso llegó al aeropuerto, ¿verdad? Yendo para el aeropuerto, perdón, se le malogró el auto y se quedó tirado en medio de la carretera y llegó tarde, ya cuando el avión se había ido. Renegó, ¿verdad? Se puso muy mal, se puso de mal humor, se amargó. ¿Y sabe qué pasó? Que ese avión, a las pocas horas, había caído el avión. Si él hubiese ido allí, hubiese muerto. Todas las cosas ayudan a bien para el que ama al Señor. Entonces, escúcheme, Dios cierra y abre puertas, y Él sabe lo que hace, ¿verdad? Y por último, tenemos la última luz que Dios habla para su perfecta voluntad. Cuando usted está buscando consultarle a Dios, Dios le va a responder a través de la paz, a través de la palabra de Dios, a través de puertas abiertas. Pero lo último, quiero que vaya a Proverbios, bueno, estamos en Proverbios, en el capítulo 11, versículo 14, que dice que 11:14, miren lo que dice. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, hay mucha gente que no le gusta ir a recibir un consejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que después viene el golpe. El golpe avisa, dicen por allí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en la multitud de consejeros está la seguridad y está la voz de Dios. Así que recuerde, no tome decisiones, no le dé un aviso a Dios, no, pregúntele, consúltele a Dios y Dios le va a responder. Ha sido un placer estar en su casa este día. Yo le doy lo mejor que le puedo dar es decirle shalom, desearle shalom, paz, prosperidad y salud. Y si usted se quiere comunicar conmigo, sea por consejería, sea para oración, o sea para invitación, ¿verdad? Llamen en los Estados Unidos 626-488-5803 o escriba al correo cibernético, ¿verdad? Que es orlandosanchezministerios@hotmail.com. En realidad ha sido un placer estar con usted y saber que ya sabe usted cómo conocer la perfecta voluntad para que no sufra, hermano. Para buen entendedor, pocas palabras. Dios me lo bendiga ricamente.